Buenas tardes. Damos inicio a la lección número 6 de la teoría del derecho dentro del curso de la teoría del Estado y del Derecho. En la clase anterior, los estudiantes pudieron entender las maneras en que la interpretación de la ley permite, a través de diferentes formas, superar las lagunas del derecho, entendidas estas como la inexistencia de una norma específica para un caso concreto. Habíamos dicho que en la medida en que el propio sistema jurídico, el ordenamiento positivo, nos da la manera de llenar una laguna del derecho, un vacío, esta laguna deja de existir. Habíamos visto también las características de la normatividad en general, de la norma jurídica en particular. Y habíamos señalado que la última de ellas era la coercitividad, es decir, la posibilidad que tiene la norma jurídica que cuando alguien la incumple pueda, a través del imperio que ella tiene, hacerla cumplir a la fuerza. Diremos entonces que la coercibilidad o la coerción de las normas jurídicas consiste en la amenaza de sanción que acompaña al mandato contenido en la norma para el caso de que no sea espontáneamente acatada. Este elemento coercitivo es fundamental para la identificación de la norma jurídica. Más adelante trataremos de ver, comparándola con la norma social. La norma social carece de coercibilidad y la coerción que tiene la norma moral es de índole íntimo, de índole interno. En cambio, la coercibilidad de la norma es impuesta desde afuera. La coercibilidad es a la vez la coactividad. Denotan la posibilidad de acudir a la fuerza para hacer cumplir una disposición legal. Actualmente se ha evolucionado entendiendo la fuerza, la coactividad, como la sanción que involucra la norma jurídica. En un sentido lato, la imposición externa de la norma jurídica quiere decir que a la voluntad del infractor de la norma se sobrepone la voluntad sancionadora de ésta. Vamos a considerar como sanción de la norma jurídica el mal, sacrificio, daño justiciero que debe someterse quien transgrede una norma jurídica. La sanción es un elemento propio de la estructura de la norma. La estructura de la norma tiene dos partes: el mandato de conducta, que señala qué se debe hacer o qué no se debe hacer y que está obligado el destinatario de la norma jurídica. Y por otro lado, la sanción. Esto involucra que en la norma jurídica haya dos componentes, es decir, dos normas, una que establece la conducta y la otra que establece la sanción. En materia penal, normalmente se omite la norma de conducta y se mantiene la norma de sanción. El que matare a otro será sancionado a una pena de, etc. Las sanciones pueden ser de diferente especie, de diferente manera. Es decir, las sanciones son variadas y consisten en diversos hechos que afectan al infractor
de la norma. De allí que tengamos sanciones civiles, penales, administrativas, procesales, internacionales. Dentro de esta forma de sanción, tenemos que tomar en cuenta un elemento que es muy importante: ¿cuál es la ejecución forzada? La ejecución forzada consiste en el empleo de medios compulsivos contra el violador de la norma para lograr el resultado que se habría obtenido si es que la persona a quien está destinada la norma la hubiera cumplido espontáneamente, de manera voluntaria. Un ejemplo. La norma dice que uno debe respetar el derecho propietario de la propiedad ajena. Sin embargo, Pedro sabe que Juan tiene un terreno y que está vacío, y Pedro se va y se ocupa, se asienta en el inmueble de Juan e incluso levanta una choza ahí. Juan va y le dice: oye, esta es mi propiedad, por favor sal. Pero Pedro hace caso omiso a esta petición y respetando el derecho de propiedad de Juan. Entonces Juan va a buscar la manera de cumplir, de que la norma se cumpla de manera obligada. Y es muy probable que obtenga una orden judicial luego de un proceso donde se le dice a Pedro: no ha salido, nosotros lo expulsamos, y vaya a la fuerza pública y lo saque del lugar. Es decir, haya una ejecución forzada del mandato de la ley. Cuando un deudor no paga, el acreedor, cumpliendo una serie de procedimientos o requisitos, puede embargar las cosas que son de ese deudor, llevarlas a una subasta pública, a un remate, y recuperar lo que ha prestado de la venta, de la realización de ese remate. Existen las normas de uso de suelo, que son normas de orden municipal. La norma de uso de suelo en la calle X del pueblo N señala que los inmuebles no pueden tener una altura superior a los 5 pisos. Pedro ha construido un edificio de 8 y ese edificio de 8 le quita la luz y el sol a Juan. Juan puede, cumplidas las condiciones procesales, judiciales, lograr que la alcaldía forzosamente obligue a Pedro a demoler esos pisos por demás. A toda esa manera de ejecutar obligadamente lo que la norma ordena, le vamos a llamar genéricamente ejecución forzosa. Ejecución forzosa, por lo tanto, va a ser los medios que la ley señala como sanción al incumplimiento de una disposición jurídica. Pero la sanción, la ejecución forzosa, no queda solamente en eso, sino que la sanción también va a comprender el resarcimiento. Entonces tenemos que la ejecución forzosa es la manera externa y obligada de compeler a quien ha violado la norma a cumplirla, a acatarla, a hacer lo que la norma dice o abstenerse de lo que la norma señala que debe abstenerse. Luego hemos visto que el resarcimiento es una forma de sanción. Hemos señalado
que la coercividad, la coactividad de la norma jurídica es elemento de su estructura, es un elemento de su esencia. Y por lo tanto, esa coacción en la actualidad en el derecho se traduce en la sanción. Y una sanción es el resarcimiento. El resarcimiento es la sanción que consiste en restablecer a costa del responsable de la violación de la norma la situación existente con anterioridad. Acuérdense, decimos que es la sanción, el resarcimiento, que consiste en restablecer a costa del responsable de la violación de la norma la situación existente con anterioridad. A eso denominamos resarcimiento en forma específica, o en realizar una prestación equivalente en dinero a ese daño. A eso llamamos resarcimiento por equivalencia. Es muy importante esta distinción. Vamos a poder decir que en general toda obligación que no pueda ser cumplida de manera específica por el obligado, como sanción se puede traducir en una prestación equivalente en dinero. Hay resarcimiento en forma específica cuando se realiza la prestación de una cosa igual a la destruida, o cuando se hace la reparación material de la cosa averiada, cuando a expensas del obligado se ejecutan las obras necesarias para restaurar la cosa a su estado primitivo. Pedro no puede, porque así lo establece la norma, levantar un muro que divida el jardín propio de Pedro del jardín de la casa de Juan. No puede, porque si levanta el muro, la sombra va a matar el jardín de la casa de Juan. Él ha levantado un muro. Entonces Juan va a conseguir un resarcimiento, en este caso, un resarcimiento específico. ¿Cuál va a ser? El derrumbar ese muro. Él no lo va a derrumbar. Él va a realizar los trámites necesarios para que la autoridad, a través de sus medios que tuviese, vaya y derrumbe ese muro. Ahí tenemos entonces una situación específica de resarcimiento. La doctrina señala que también es un resarcimiento específico la restitución de la cosa. En los contratos de depósito, el contrato existe cuando el depositante le entrega al depositario la cosa. Supongamos esta cosa. Por favor, Juan, le dice Pedro a Juan, te ruego guardes esto para mí y me lo devuelvas. Y se lo pasa. La ley señala que el depositario debe devolver la cosa depositada. Entonces Pedro va y le dice a Juan, oye Juan, devuélveme lo que te he dado. Pero Juan se hace el loco, se niega. Finalmente, Pedro toma las medidas necesarias que la ley da para que el Estado, a través del órgano judicial o la policía o quien sea, consiga que la cosa vuelva nuevamente a poder de Pedro. Estamos diciendo que la restitución de la cosa se considera resarcimiento específico. Una pregunta del examen podría decir, ¿el resarcimiento específico de la cosa es válido? Quiero referirme al examen que tenemos
2 clases más, una clase más. Es el día 23 el examen. Hoy día es 16, tendríamos la clase del día 21. Estamos preparándoles el examen para que sea de selección múltiple. Ustedes tienen que repasar viendo estos videos, leyendo el texto de Alessandri que se les ha entregado y lo tienen, y en base del texto y en base de la clase tienen que poder contestar un cuestionario de 20 preguntas donde van a tener selección múltiple y van a tener un tiempo de 12 o 15 minutos para poder realizarlo. Es importante que tengan muy claro cómo van a realizar el examen, pues debe quedar constancia, y queda constancia en esta grabación, que es un solo intento, y eso se va a habilitar para el día viernes 23 de abril, nuestro primer control, donde entra toda esta materia. Va a entrar hasta lo que terminemos el día miércoles. Les ruego tengan con eso mucho cuidado. Sigamos viendo el resarcimiento. Habíamos visto que existía resarcimiento específico y resarcimiento por equivalencia. No se olviden estas maneras de clasificar, porque les tienen que acompañar toda la vida. Son muy prácticas cuando uno tiene que litigar, el recordarse de esta terminología y de esta manera de entender. Decíamos entonces que hay resarcimiento específico con la devolución de la cosa, y hemos visto en el contrato de depósito cómo se realiza. Imagínense que ustedes tienen una pintura de algún pintor y el obligado con ustedes ha destruido ese cuadro. Ese cuadro ya ni siquiera es posible que lo repinte el autor. Ese cuadro ha sido destruido. Y la única forma de reparación, de restitución, es a través de la equivalencia. ¿Cuál será la equivalencia? ¿Cuál es el elemento para permitir la equivalencia por antonomasia? El dinero. Porque el dinero tiene un valor genérico, tiene un valor liberatorio para todos, válido. Entonces, el reembolso de los gastos del precio del cuadro vendrá a constituirse en el resarcimiento. Vamos a tocar un tema que es muy novedoso en la legislación boliviana, y es la reparación del daño moral. Cuando una obligación es incumplida, por ejemplo, una obligación, ¿qué obligación tiene el Estado si yo salgo a la puerta de mi casa a protestar? ¿Podrá el Estado, a través de sus organismos de orden, venir y apalearme en la puerta de mi casa? ¿Podrá el Estado provocarme un daño por una publicación que he hecho en un medio de comunicación? ¿Podrán los abogados ser perseguidos cuando defienden a algún cliente? Vamos a ver que el daño moral, como su nombre lo señala, se contrapone a daño pecuniario. Si a mí me roban 100 bolivianos, el daño que yo sufro es de 100 bolivianos. En cambio, si destruyen el relicario que de una virgen famosa yo tengo y que para mí tiene un valor sentimental y religioso, eso no tiene precio. Si a mí en la puerta de mi domicilio la policía viene y me reprime porque estoy dando un discurso desde mi domicilio y me golpea y mella mi dignidad, esa reparación no tiene precio. Si al hijo de Pedro
en una protesta política lo capturan y lo desaparecen y nunca más se sabe de él si está vivo o si está muerto, el dolor que le produce a Pedro no tiene precio. Pero lo que sí estamos tomando conciencia es que hay daño moral en las situaciones sociales. Las situaciones sociales, ¿quién las regula? Las regula el derecho cuando se trata de dar un ordenamiento imperativo, general y abstracto, donde subsiste la norma de conducta y la norma de sanción. Dentro de la sanción hemos visto que va a estar por el sancionado el cumplir con el resarcimiento que le provoque el daño. Pero ¿y qué ocurre con el daño moral? El daño moral, de hecho, no es un daño pecuniario. El daño moral es una lesión a nuestra sensación de dignidad, de vida, de vivir bien, como dice nuestra Constitución. Y por lo tanto, como daño existe. De seguro que ustedes han debido ver en las películas norteamericanas, sobre todo de situaciones judiciales, que siempre la gente pelea por un monto, que es la reparación material, lo que estábamos viendo, el resarcimiento, pero también pelea por un daño moral. En cambio, y eso es bueno que lo sepan, en Bolivia no se indemnizaba el daño moral, no se reparaba el daño moral. Y esto ha sido así desde la fundación de la República, pasando por el Estado plurinacional hasta nuestros días. Pero si ustedes recuerdan una de las clases, habíamos hablado del control de convencionalidad. ¿Qué es el control de convencionalidad? Es la preeminencia del Tratado Constitucional de Derechos Humanos sobre nuestra propia Constitución, cuando la interpretación de los derechos humanos es más general, cuando es más óptima, cuando tiene un estándar más alto. Entonces, de esa lección, de esa clase, habíamos entendido que sobre nuestro derecho boliviano, sobre nuestra Constitución política del Estado, en lo tocante a los derechos humanos y en lo tocante a las normas de comunidad, el derecho internacional tiene peso. Y el controlar que en el derecho internacional ese peso se traduzca en la aplicación del derecho en Bolivia se llama control de convencionalidad. Eso les hago recuerdo porque ustedes ya lo aprendieron y ya lo saben. Ocurre que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al conocer reclamos por violación de derechos humanos en contra de los estados componentes de este tratado internacional, ha determinado una cosa. Dice la Corte Interamericana que el hecho de sufrir un daño moral, una pena, el hecho de haber sido víctima de una desgracia, lo han desaparecido a mi hijo, lo han matado a fulano, me han mantenido preso sin motivo, todo eso que daña nuestra sensibilidad como personas no puede quedar sin resarcimiento, y por lo tanto ha instituido la obligación que tienen los estados de resarcir el daño moral que hayan sufrido los ciudadanos. Y esto es muy importante, porque decíamos que en Bolivia, por la jurisprudencia, el Tribunal Supremo, antes Corte Suprema de Justicia, nunca reconoció el daño moral ni la obligación de resarcimiento de daño moral. En un momentito vamos a ver qué es lo que se reconocía, pero sepan ustedes que el daño moral no entraba en esto, porque volvemos a decir, el daño moral no es un daño pecuniario, no es un daño patrimonial, es un daño a nuestra sensibilidad, a nuestra esencia de seres humanos. Se refiere a nuestros derechos violados, derechos como personas. Pero como ahora la Corte Interamericana y otros tribunales internacionales han determinado que se resarza
el daño moral. Y esa es una forma de entendimiento más amplia de los derechos humanos, es un estándar más alto que el que nosotros tenemos. Nuestros tribunales están obligados a reconocer el daño moral. Y esto significa para los abogados, es decir, para ustedes de aquí a unos años, una fuente totalmente inexplotada dentro de la teoría del daño y de la responsabilidad y dentro de la teoría del resarcimiento, porque va a cambiar todo en nuestro país en la medida en que los tribunales acaten esta decisión internacional en lo tocante a derechos humanos, y como estamos trabajando con un estándar más alto, y hemos dicho en la clase anterior que todo el derecho actual se mira ya no como rama, sino se interpreta desde la Constitución, y la Constitución es una serie de declaración de derechos del ciudadano ante el Estado. Es evidente que en derecho, que en lo que toca a la reparación, sí se va a tener que entrar al sistema de daños morales que ha instituido el sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y les digo, eso va a ser una revolución jurídica, porque significa modificar completamente la teoría de la reparación del daño que seguía Bolivia, y significa incorporar nuestro país a una nueva forma de ver las cosas. El daño moral también lo llamamos no patrimonial o extrapatrimonial, y dice Alessandri, lo van a encontrar en el número 39, por favor búsquenlo ahí, dice: es aquel que afecta un bien puramente personal, no susceptible en sí mismo de evaluación pecuniaria, honor, salud, libertad, tranquilidad de espíritu, intimidad. Continúa Alessandri señalando que la lesión, menoscabo o pérdida de cualquiera de estos valores o bienes de la personalidad trae por lo general, dice, uno o más sufrimientos psicofísicos, como el dolor que experimenta el padre por el asesinato de su hijo. La mayoría de los ordenamientos jurídicos permite al sujeto afectado exigir al culpable una satisfacción compensatoria o neutralizadora del mal causado, que puede traducirse en dinero u otra medida adecuada. No nos confundamos, estamos afirmando que el daño moral es un daño no valuable en dinero, no tiene un precio. ¿Cuánto cuesta un hijo? ¿Cuánto cuesta la honra? ¿Cuánto vale la reputación? No podemos saberlo. Pero el juzgador, aplicando las reglas de la sana crítica, que es una manera de juzgar, aplicando el sentido común, aplicando la voz de la gente que se hace escuchar, podrá decir: a usted, señora, le fusilaron el marido, a usted, joven, le mataron el padre en Sencata, a usted, señor, le ha ocurrido tal desgracia, y hay un responsable, es fulano de tal, o es el Estado. Y yo como juez considero que eso significa que usted tenga tanto dinero para que usted no va a comprar un hijo, no va a comprar una dignidad, no va a comprar un padre, pero va a poder adquirir cosas que mitiguen ese sufrimiento. No me parece raro si alguno de ustedes me dijera, pero eso es muy cínico, ya que si bien se dice que la gente no tiene precio, de hecho se le está poniendo. Hay una cosa que es verdad: casi todo en este mundo se le puede dar un valor dinerario, y el negar eso tal vez pueda ser muy consecuente con una postura filosófica, pero no es real, no es real. He sufrido una pérdida terrible durante la situación de transición de poder entre pititas y gobiernistas, y la única forma que yo me recupere de esa pérdida, de ese daño que ha afectado a mi familia y a mí, es irme a vivir
a otro país donde no pasen estas cosas, y para eso yo necesito mucho dinero. En general, cualquier actividad que uno tome para superar el duelo va a demandar recursos. Una cosa curiosa es que un país donde el daño moral es muy corriente y es de mucha aplicación, cual es Estados Unidos de Norteamérica, normalmente en las demandas de resarcimiento por daños es mucho mayor el daño moral que el daño pecuniario. Es importante a este respecto que ustedes entiendan que lo que no se aplicaba antes, ahora sí se va a aplicar, y que por lo tanto vamos a tener que adecuarnos todos, tanto ustedes como yo, a esta nueva situación que implica la reparación del daño moral. De ahí que se diga que al fijarse el monto de la reparación moral, no entra en juego un criterio matemático de equivalencia del daño. El juez va a determinar ese monto ponderando las diversas circunstancias del caso concreto, como las posibilidades económicas del responsable y la entidad del mal que para la víctima entraña. Por eso les decía, es un ejercicio conciencial del juez. Entonces queda claro el resarcimiento por equivalencia o directo, queda claro el concepto de daño moral, para que entremos ahora al concepto más genérico de indemnización en general e indemnización de daños y perjuicios. Indemnizar es reparar el daño, quitar el daño del que lo ha sufrido. Por eso que también es indemnizar la ejecución forzosa de la obligación o el resarcimiento específico o el resarcimiento por equivalencia. Todas esas conductas que nacen del incumplimiento de la norma como consecuencia de estas y están basadas en su coactividad son el indemnizar. Viene la pregunta que comprende la indemnización. Y ustedes lo han escuchado ya en el lenguaje popular, la indemnización por daños y por perjuicios. Pero, ¿qué quiere decir daño y qué quiere decir perjuicio? Cuando la Real Academia Española de la Lengua habla de daño, se refiere al perjuicio sufrido, de donde resulta que daño y perjuicio en nuestro idioma son sinónimos. Y estaríamos cayendo en un pleonasmo de la lengua al decir daños y perjuicios. Es como si dijéramos ese gordo obeso o ese flaco delgado. Es una redundancia, un pleonasmo. Y tenemos que ver si se dice así o no se dice así, para que ustedes como abogados tengan la propiedad en el uso del lenguaje. Lo primero que vamos a decir es que es diferente hablar de daños y perjuicios como expresión idiomática a hablar de daños y perjuicios como expresión jurídica. Daño significa detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia. Por eso decimos que son sinónimos. En cambio, perjuicio, como definición de idioma, ya tiene una acepción forense. Perjuicio es la ganancia lícita que deja de obtenerse. He utilizado una palabra que quiero que ustedes la tengan clara. He dicho que perjuicio
tiene una definición, una acepción forense. ¿Qué quiere decir forense? Se refiere al foro. ¿A qué foro se refiere? Se refiere al foro que conformamos los abogados, ya sea en función de litigantes, ya sea en función de jueces, ya sea en función de tribunales, ya sea en función de académicos, ya sea en función de catedráticos. Ese es el foro. El foro, o la barra también que se dice, está integrado por los profesionales jurisperitos del derecho. Y en ese lenguaje técnico y especializado, perjuicio quiere decir lo que no he recibido legítimamente, me han impedido recibir. Y a eso le llamamos propiamente lucro cesante. De ahí entonces que perjuicio va a ser el lucro cesante. En cambio, daño en lenguaje jurídico va a ser el daño emergente. Por daño emergente se entiende la disminución del patrimonio por la pérdida o detrimento sufrido, y por lucro cesante la falta de aumento del patrimonio o acrecimiento del patrimonio por haberse frustrado el hecho. Yo quiero traer a la ciudad a un cantante famoso y estoy contratando a un cantante que es muy famoso y estoy pagando para que él venga, hotel, pasajes en avión, el alquiler del espacio en un estadio, y me dice su agente que todo eso me va a costar 10,000. Yo mando los 10,000, los gasto. Yo he dicho, estoy gastando 10,000, voy a vender 20,000 en entradas, mi utilidad va a ser 10,000. Ya se acerca el día de la presentación, yo ya he gastado los 10,000 y me llama el agente del cantante y me dice, he revisado la agenda del cantante y el día 23 de abril no puede cantar porque él había sido estudiante de Derecho de la Teoría del Estado y tiene que dar un examen a la hora de su recita. Por lo tanto, no va a poder hacerse presente. Veamos ahora, esta persona está incumpliendo una norma jurídica. ¿Cuál es nuestro contrato? Hemos dicho que la norma es coercitiva, es coercible, es decir, que podemos obligarlo a cumplir. Y hemos dicho también que una de las formas en que se cumple, cuando no se puede cumplir lo que tenía que hacer, cuando no lo pueden sacar a el cantante de su examen de teoría del Estado y llevarlo a cantar, no pueden hacerlo porque va a estar en examen, entonces va a tener que haber resarcimiento. Y ese resarcimiento va a tener que comprender los daños y los perjuicios. El daño es lo que yo efectivamente he disminuido mi patrimonio. Ese es el daño, lo que emerge de la situación. Y yo les comentaba que le mandé los 10,000 a la gente del cantante para que él cante acá y él ya no viene, por lo tanto tiene que responder del daño emergente, que serán 10,000. Pero con lo que el hombre no ha venido, yo no solo he disminuido mi patrimonio, sino que no lo he podido aumentar. Y yo había vendido entradas que ahora voy a tener que devolver, etcétera, etcétera. He dejado de ganar otros 10,000, porque si ustedes recuerdan, yo vendí en 20,000 todas las entradas. Entonces, me responden del daño emergente. Y me responden de lo que no gané. ¿Cómo se llama lo que yo no gané? Eso se llama lucro cesante. Lucro cesante. Lucro cesante. Jamás se olviden. Si ustedes van acumulando cosas, quien es víctima de un incumplimiento podrá reclamar al que incumple el resarcimiento.
Y dentro de las posibilidades del resarcimiento están los daños y los perjuicios. Los daños son los daños emergentes. La disminución patrimonial que involucró para esta persona que sí cumplió el incumplimiento de la otra. Y el lucro cesante, lo que ha dejado de ganar. Tenemos entonces que por daño emergente se entiende la disminución del patrimonio por la pérdida o detrimentos sufridos, y por lucro cesante la falta de acrecimiento del patrimonio a causa de haberse frustrado por el hecho dañoso la incorporación a aquel de un valor económico normalmente esperado. Ahí entra nuestro ejemplo del cantante. Ahora vemos que al tener un significado forense, ambos términos, un significado jurídico, es evidente que no hay pleonasmo. Podemos hablar sin problema de daños y perjuicios porque estamos hablando del daño emergente y del lucro cesante. ¿Será todo eso de lo que se responde? ¿Será todo eso lo que vamos a obtener? Vamos a estudiar un punto más, que es la indemnización compensatoria y la indemnización moratoria. Las obligaciones que son el objeto de las relaciones jurídicas entre las partes y que pueden consistir en dar, en hacer, en no hacer, pueden ser cumplidas o incumplidas en la totalidad o en parte. Entonces, la indemnización que debe resarcir el daño que de ello resulta se llama indemnización compensatoria. Tenía que venir el cantante, no vino por su examen. La indemnización que a mí me van a pagar es compensatoria. Oh, pero me acaba de llamar el agente. Me dice, va a terminar temprano su examen el día 23 de abril, el cantante, y en vez de estar a las 7 de la tarde, él puede cantar a las 8. ¿Y yo qué hago de 7 a 8 con la gente esperando? Voy a tener que tomar a otro cantante mientras tanto, un telonero. Pero sí va a cumplir, es decir, va a cumplir con demora, va a cumplir morosamente. Entonces vamos a ver que hay indemnización compensatoria cuando no se cumple y hay indemnización moratoria cuando se cumple tarde. Cambiemos de ejemplo. Juan Pérez necesita dinero y Juan le dice a Pedro, préstame 1,000. Pedro le dice, te presto 1,000 y tú me pagas en una semana. Pasa la semana y no le pagan y Pedro le reclama y el otro le paga a la segunda semana. ¿Qué dice el que ha prestado el dinero? Yo te he prestado por una semana, tú me estás pagando con una semana de atraso. Tienes que compensarme por la mora. Tenemos entonces que van a haber dos posibilidades de indemnización cuando hay incumplimiento: indemnización compensatoria e indemnización moratoria. Llegamos al fin de esta clase, donde hemos podido ver la coerción implícita en la norma jurídica, coerción que le da el carácter coercible a la norma o coactivo. Y hemos dicho que esa coactividad es de la esencia de la norma jurídica propia de ella y que se traduce en que habrá un resarcimiento, mejor dicho, antes del
resarcimiento tiene que haber una sanción. Ahí sí. La coerción involucra que la norma que indica una conducta a la vez indica una sanción, y esa sanción es el castigo, es lo que uno tiene que sufrir por no haber cumplido. Y hemos dicho que hay varias sanciones. Hemos dicho que hay la ejecución forzada, que es una sanción. Hemos hablado del resarcimiento. Hemos hablado de la reparación del daño moral. Hemos hablado de la indemnización en general y la indemnización de daños y perjuicios. En la próxima clase vamos a entrar a desmenuzar un poco más, haciéndoles recuerdo que con eso estaríamos concluyendo la parte de la teoría del derecho de esta primera etapa del curso de teoría del Estado y teoría del derecho. Espero que revean esta cinta varias veces y comprendan estos conceptos que son la esencia en la formación de ustedes como jurisperitos. Muy buenas noches.